Gracias por su presencia. Bueno, con esta charla de hoy ponemos fin al ciclo sobre el reto demográfico que ha organizado IDEA. Yo creo que la semana que viene estará en la calle el libro que incluye todos los trabajos que se han desarrollado en este ciclo, que son muy importantes, quizá alguno más también. Hay uno que a mí me parece muy interesante, que no ha podido tener aquí plasmación pública, uno de la profesora Amelia Valcárcel, sobre el papel de la mujer en el medio rural, que tiene, yo creo que, entidad. Pero en cualquier caso el libro saldrá en breve y yo creo que podrá extender mucho más allá de lo que son las paredes de esta sala, bueno, lo que aquí hemos trabajado en esta materia. Tengo que decir que este ciclo se enmarca dentro de una política clara del Real Instituto, de apertura a lo que es la sociedad civil asturiana. Es un ciclo que engarza, creo yo, con la idea que en su día pues ya puso en marcha el conde de Campomanes cuando creó las reales sociedades de amigos del país, para tratar de toda la problemática, la complejísima problemática que engarza. El Instituto, como heredero de la Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias, participa de esa opinión y, desde luego, no será el único ciclo en el que trataremos de engarzar con la problemática socioeconómica más relevante de Asturias. Creemos que, precisamente, la relación con el mundo empresarial ha favorecido, ha posibilitado este ciclo. Nosotros, esto no es decir, tengo que decir claramente que en esta materia el Real Instituto no ha contado ni tiene ninguna vinculación con ningún ámbito gubernamental. Es una actuación absolutamente libre y, digamos, estrictamente civil, independiente, rigurosa y siempre con el máximo de objetividad, que es lo que define las actuaciones del Instituto, pienso que desde hace bastante tiempo. Bueno, yo, como no quiero ocupar mucho tiempo en esto, voy a dar paso a los ponentes. Primero es Andrés Pérez, que es arquitecto técnico, es miembro de la entidad mercantil Natural Energy, que es uno de los agentes fundamentales en la creación de parques eólicos en Asturias, y que, bueno, el tema de los eólicos en Asturias es un tema controvertido, pero yo creo que, y aquí quiero adelantarme a lo que se pueda decir, hubo unas declaraciones hace relativamente poco del presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, quizá una de las que tiene un mayor número de instalaciones de esta naturaleza, en las que señalaba, bueno, que efectivamente, como todas, crean problemas, pero que generan oportunidades, y sobre todo que generan oportunidades que no deben ser dejadas de lado en los territorios que no están afectados por esta. Esto requiere una nueva visión y una nueva normativa, es decir, una normativa que favorezca a los territorios en los que se instalan ese tipo de instalaciones, y que, evidentemente, grave aquellos otros territorios que reciben esta energía. Un poco, de alguna manera, siguiendo la filosofía que en su día se integró ya, digamos, del canon de energía eléctrica, que cuando se creó el IVA pues se integró en él, pero indudablemente es una filosofía fiscal que indudablemente puede ser muy positiva y muy interesante en relación con esto. Yo creo que muy necesaria, sobre todo porque los problemas
los problemas tienen que tener adecuadas soluciones, y esa indudablemente puede ser una solución muy sensata, como ha señalado el presidente Aragón, y aquí yo creo que en Asturias las autoridades en su momento tendrán que subirse a ese carro que ha marcado el presidente Lambán, porque es bueno para Asturias en todos los terrenos. Favorece una industria, pero además también favorece a los vecinos de los territorios donde se instalan y, lógicamente, exige la solidaridad, y la solidaridad en pago de aquellos otros que se benefician de esa energía que se produce en estos sitios. Pero bueno, eso es una cuestión que luego se podrá hablar. Y luego, por otro lado, está Joel, que es el presidente de la Confederación de la Construcción de Asturias, persona muy vinculada al medio rural, pero también al ámbito de la construcción, y que sobre esta materia tiene muchas ideas y mucho que aportar. Bueno, yo creo que sería injusto si en el Real Instituto no les diera las gracias por su aportación a este ciclo, y sin ellos la publicación del libro hubiera sido más difícil, y su aportación la hace fácil, y lo tendrán ustedes la semana que viene en sus manos. Sin más, termino y doy la palabra a Andrés. Vale. Andrés, yo, como quiero ver esto y tal, bajo a... Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias, presidente Vigil, gracias, Joel, gracias a los asistentes. Desde Capital Energy hemos preparado una pequeña presentación donde básicamente nos presentamos como compañía, y luego queremos exponerles un poco cuáles son nuestras contribuciones al mundo rural y de qué manera podemos contribuir a combatir el reto demográfico, ¿no? Capital Energy actualmente es una utility eléctrica, es una compañía eléctrica 100% renovable, española, verticalmente integrada. Nace hace más de 20 años como tramitadora de proyectos renovables de eólica marina, y actualmente, gracias al esfuerzo del accionista y de su familia, hemos habilitado todo lo necesario para convertirnos en una compañía eléctrica. Esto significa que, además de desarrollar proyectos, que es nuestro core, nuestra experiencia durante estos 20 años, hoy en día somos capaces de construir y gestionar las obras y de operar y gestionar nuestra propia energía renovable, que actualmente posicionamos focalizada en la industria, ¿no? De forma complementaria y un poco al hilo de los tiempos que vivimos, pues de forma tangencial y con los tiempos de forma directa, desarrollamos también proyectos de almacenamiento, hidrógeno verde, eólica marina, etcétera, ¿no? Entonces, como señas identitarias, pues bueno, somos una compañía sostenible, innovadora, comprometida, ágil y nativa digital. Es decir, nacimos siendo digitales y eso nos permite ser absolutamente ágiles, ¿no? En cuanto al panorama energético en el Principado de Asturias, sin entrar a irnos muy atrás, ¿no? Quisiéramos un poco centrarnos en el PENIEC, en los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que esto es algo que todos ya con los tiempos vamos conociendo, y lo que nos atañe en Asturias, pues bueno, son el cierre de todas las centrales térmicas de carbón programadas hasta el 2030, ¿no? En esta gráfica lo que hemos intentado plasmar, para que todo el mundo lo pueda comprender, es qué sucedería si hoy eliminásemos el carbón de la ecuación, ¿no? La línea roja es la demanda energética que tiene Asturias, y el gap que hay entre la gráfica de colores y hasta llegar a la línea roja es toda aquella energía que ahora mismo necesitamos traer de fuera para poder dar servicio a todos los consumidores, ¿no? Básicamente, Asturias pasa a ser un sumidero energético, y sin centrales térmicas de carbón pues estamos reduciendo el 50% de la capacidad de generación, ¿no? Esto genera que ahora mismo tenemos una necesidad, gracias a Dios en Asturias tenemos oportunidades, hay recursos renovables que poder transformar en energía, tenemos la experiencia, es decir, en Asturias también tenemos la gran suerte
de tener vasta experiencia en este sector, y luego un factor identitario es la cadena de valor que hay en Asturias, ¿no? Somos líderes mundiales en fabricación de componentes, somos líderes mundiales en ingeniería, tenemos empresas eléctricas queriendo invertir en Asturias, tenemos todo lo necesario para poder transformar en nuestra tierra este tipo de proyectos, ¿no? Sobre lo que supone en concreto la tramitación de un parque eólico en Asturias, pues bueno, hemos querido hacer aquí una especie de esquema rápido. Evidentemente tiene que haber viento, el viento se concentra en ciertas zonas de Asturias de cumbres montañosas, y luego tenemos que buscar pues la aceptación social, la compatibilidad con los usos y la protección a la biodiversidad, ¿no? Una vez que se determina que hay ciertas aptitudes para poder desarrollar un proyecto, toca hacer un diseño y preparar todos los documentos necesarios para iniciar la tramitación, ¿no? Iniciar la tramitación, en Asturias hay un proceso perfectamente reglado, hay unas directrices de ordenación del territorio donde se establecen unas zonas de alta capacidad, y hay un procedimiento perfectamente definido para que, una vez finalizado el proceso, aquellas plantas que sean autorizadas sean compatibles con el medio y los bienes presentes en el entorno y puedan llegar a ser construibles, ¿no? Actualmente en España estamos sufriendo una situación de cierto atasco administrativo, fruto muchas veces de un gran número de solicitudes de nuevos proyectos, ¿no? Pero bueno, esto al final nos está repercutiendo en que los tiempos de la tramitación de los parques, hasta obtener todos los permisos favorables para poder llegar a construirlos, se nos están yendo más de lo deseado y más de lo que la Unión Europea está exigiendo a los Estados miembros que cumplan, ¿no? Luego veremos un poco más en profundidad. Una vez que tengamos los permisos y tenemos acceso a la red, podremos solicitar las licencias en los ayuntamientos, iniciar la inversión, la construcción, la puesta en marcha y tener una planta de generación renovable aportando en el mix, ¿no? Esto es una especie de visión global de lo que supone un parque eólico, ¿no? ¿Cómo los parques eólicos o cómo la industria eólica en Asturias puede ayudar a combatir el reto demográfico? Bueno, pues entendemos que hay un recurso autóctono natural, inagotable, que se puede transformar en energía, y que luego veremos en profundidad cómo la podemos posicionar, ¿no? Este tipo de proyectos, por su naturaleza, tiene unos presupuestos de ejecución material cuantiosos, altos, y eso contribuye de forma activa a devengar todos los impuestos locales, municipales, en aquellos ayuntamientos donde nos pretendemos implantar, ¿no? La inversión efectivamente lleva aparejada pues empleo. Nosotros desde Capital Energy intentamos, luego explicaremos cómo y de qué manera, que el empleo sea local, y luego además la construcción de este tipo de instalaciones genera de forma permanente y duradera infraestructuras, mejora de comunicaciones en entornos que por circunstancias están en una situación precaria en cuanto a accesos, y luego también los propios accesos se mantienen y estos temas que también por desgracia están de actualidad, pues es un excelente cortafuegos a los efectos de funcionar como método o como forma de cuidar y preservar los montes de los incendios, ¿no? Sobre la energía como recurso autóctono, pues además de la propia generación, desde nuestra compañía intentamos también promover que se constituyan comunidades energéticas allá donde haya las medidas oportunas para que los propios habitantes se puedan beneficiar de la energía, y luego promovemos también el uso del autoconsumo, ¿no? Al final la transición energética es muy compleja, es global, y además de seguir por la senda del desarrollo de instalaciones de generación renovable, pues también tenemos que cambiar el modelo de consumo y promover el despliegue del autoconsumo, ¿no? Al final ya han visto en la gráfica que de momento nuestra generación no llega a la demanda, ¿no? Sobre la parte correspondiente a las contribuciones que se quedan en los ayuntamientos, hay una parte directa en concepto de rentas, es decir, allá donde los terrenos pertenecen a los vecinos. Esto en Asturias tenemos ciertas peculiaridades en los montes, ¿no? Tenemos
algunos montes que son públicos, pero tenemos otros tantos que pertenecen a varios vecinos, y entre ellos va a quedar el grueso de las rentas que van a generar los parques eólicos una vez se construyan, ¿no? De forma orientativa hemos puesto el ejemplo de un parque de 50 megavatios, que puede ser el parque de Buseco que tenemos construido ahora mismo entre Tineo Valdés y Villayón, y bueno, puede generar una renta de unos 150.000 euros anuales, ¿no? En cuanto a contribuciones fiscales, a modo esquemático, pues lo mismo, pues un parque como Buseco puede devengar, si está en un ayuntamiento, le corresponderá a un ayuntamiento, si está repartido en varios, dependerá de la representatividad que tenga la situación de los aerogeneradores en el territorio, ¿no? Pero unos 2,7 millones de euros en inicio y unos pagos anuales durante 30 años de casi 4 millones de euros, ¿no? De 3.750.000 euros. Esto evidentemente va a permitir a los ayuntamientos que desplieguen los medios necesarios para poder tener servicios y poder ofrecer a sus vecinos pues un sistema de vida ajustado a los tiempos en los que vivimos, y que la gente que vive en el medio rural tenga cualquier servicio que puede tener en cualquier otro sitio, ¿no? En cuanto al proyecto Territorios, esta es una forma diferencial que tiene Capital Energy de poder contribuir e ir un paso más allá, ¿no? Nuestro accionista decide de forma voluntaria ceder parte del beneficio de los parques eólicos a favor de los territorios, ¿no? De esta manera contribuimos a fortalecer la estrategia de contribución social y a impulsar iniciativas de mutuo acuerdo que demanden los territorios donde se van a implantar los parques eólicos. De esta manera, pues además de lo evidente y de lo que nos toca poner encima de la mesa como un nuevo vecino, pues queremos también contribuir a ayudar a los territorios, ¿no? En cuanto al empleo y la inversión local, pues de la misma forma nuestra compañía apuesta por el empleo local y estamos intentando firmar convenios, territorios y de empleo local en los ayuntamientos donde estamos implantados. De hecho, tenemos firmado convenios en Allande, en Boal, en Llano, de tal manera que a través de los pliegos que van a ser transferibles en las licitaciones con los contratistas, haya la obligación por parte de quien vaya a ejecutar la obra de contratar gente local en la fase de obra, y una vez que se ponga en operación la planta, si tenemos la suerte de tener personal con la formación necesaria para estar presente en los parques eólicos, pues poder contratar gente local, ¿no? Además de, bueno, intrínsecamente la inversión local de lo que suponen las obras, ¿no? Que es lo evidente, y luego, bueno, pues intentamos por identidad propia promover la economía circular, bueno, eliminando la generación de residuos, la contaminación. Bueno, intentamos que nuestras obras, aunque sean renovables, sean lo más sostenibles posibles también. En cuanto a las infraestructuras y las comunicaciones, como comentaba hace un minuto, los parques eólicos necesitan llevar todos sus componentes a los montes. Por desgracia, en Asturias el tema de los accesos es algo que muchas veces nos toca mejorar. En nuestra compañía tenemos claro que tenemos que implementar todas las medidas tecnológicas que actualmente estén a nuestra disposición para crear el mínimo perjuicio posible, y por ejemplo volvemos a la obra de Buseco, que por primera vez en Europa supuso la utilización de 3 blade lifter, que es un dispositivo que, para quien no lo sepa, es un útil que va conectado a los camiones y consigue levantar una pala de una turbina hasta 60 grados con la horizontal. Esto supone que las afecciones que pueda haber en las carreteras se reducen por debajo del 50%, y estamos hablando de palas que miden, o sea, que pesan más de 18.000 kilos y miden casi 70 metros de longitud. Son sistemas modernos pero complicados, pero que a base de invertir en logística, pues nos permiten ser también, desde ese punto de vista, más sostenibles, ¿no? Los accesos se restauran en la medida de lo posible, quedan permanentes en los territorios, y en muchas ocasiones, por lo menos por experiencia propia, podemos hablar de la positiva acogida del territorio rural, porque muchas veces pues tienen dificultades para poder llegar al hospital o a aquellos núcleos donde hay servicios. Entonces, bueno, en aquellas zonas de los montes donde las carreteras pues son deficientes, contribuimos a mejorar de forma sustancial las comunicaciones.
Las telecomunicaciones, este tipo de instalaciones requieren de conectividad, muchas de ellas tienen subestaciones, intentamos también compartir, tanto entre proyectos propios como ajenos. Por ejemplo, Buseco comparte una subestación con otros 2 promotores ajenos y requiere de conectividad. Esto quiere decir que tiene que captar la conectividad y hoy en día somos capaces de proyectar esa conectividad allá donde pues no haya cobertura, no haya despliegue de fibra óptica, y con esto, a través del proyecto Territorios, podemos contribuir a dotar de conectividad a entornos que ahora mismo están en apagón de telecomunicaciones. Esto es sumamente importante hoy en día, pues porque el teletrabajo después de la pandemia ha venido para quedarse y es una puesta en valor de los pueblos para que la gente pueda vivir dignamente en los pueblos, trabajar en los pueblos como en cualquier ciudad y tener un entorno con todas las facilidades, ¿no? Y luego la puesta en valor y la protección del entorno. Somos conscientes de la situación en la que se encuentran los montes en Asturias, entonces, bueno, esto no deja de ser una inversión, un territorio que recobra valor, por sus circunstancias tiene un recurso renovable e inagotable, entonces, bueno, este tipo de inversiones confiamos y queremos claramente que ponen en valor los montes, cuestión bueno, pues que genera un montón de gestiones paralelas. Bueno, la gente se empieza a preocupar de recuperar la titularidad de los montes, de atender los montes. Una vez que despliegas infraestructuras es mucho más sencillo para la gente poder explotar los montes. Bueno, entendemos que es un vector importante de mejora, ¿no? Respecto a los retos, una vez explicado de qué manera positiva contribuyen todas aquellas instalaciones renovables que sean compatibles con los entornos donde se pretenden desarrollar, pues ahora mismo tenemos unas directrices sectoriales que son de 2008, se elaboraron entre el 2001 y el 2008, yo creo que plasmaban un poco la realidad socioeconómica de aquella época, pero actualmente estamos inmersos en una transición ecológica, en una carrera renovable hacia un cambio de generación, y el sector demanda que la normativa sectorial esté un poco acorde a los tiempos, ¿no? El Gobierno central también tiene un compromiso con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, hay unos compromisos con Europa de aumentar un 42% las energías renovables en el mix e instalar 13.000 megavatios nuevos renovables hasta 2030. Podemos tener o podemos contribuir o llegar a tener los proyectos en trámite, pero bueno, nos queda un camino a recorrer, que es conseguir que se autoricen aquellos que superen el trámite y construirlos, ¿no? Asturias actualmente, por Consejo de Gobierno, se encuentra en situación de emergencia climática y una de los objetivos que tiene el propio Principado de Asturias es la neutralidad en emisiones a 2050, ¿no? Pues esto evidentemente tiene que ir acompañado entre tantas otras medidas, ¿no? a un despliegue de las energías renovables, ¿no? Entendemos que debemos aprovechar todo lo positivo que tiene la región, aprovechar la cadena de valor y garantizar todas aquellas inversiones que pueda haber en energías renovables acordes a los tiempos que vivimos, y entendemos que en este aspecto Asturias no puede quedarse atrás y bueno, somos conscientes del esfuerzo que el Principado está haciendo, al igual que otro tipo de comunidades vecinas, pues todos se están poniendo de su parte y contribuyendo a que esto camine más rápido, ¿no? Entre medias, pues la geopolítica afecta, por desgracia, y mucho al día a día, y bueno, sufrimos las consecuencias de la guerra de Ucrania, empezamos a padecer las consecuencias de lo que puede llegar a suponer poner en riesgo la soberanía energética a nivel país y darnos cuenta de lo que supone la energía como bien estratégico de país, ¿no? Entonces, bueno, las renovables, como explicábamos antes, se basan en un recurso natural e inagotable, por lo cual, una vez transformadas, pueden generar energía abundante y sobre todo barata, ¿no? Debemos garantizar un futuro sostenible en el medio rural. Creemos que si tenemos la oportunidad de invertir, de generar empleo, oportunidades, mejorar los medios, los servicios, pues yo creo que Asturias tiene mucho por hacer en el medio rural y creemos que puede ser un vector de ayuda importante para combatir la despoblación. Y luego, acompasado a todo esto, pues tenemos un poco la hoja de ruta marcada por la Unión Europea conforme a
a los objetivos de todos los países miembros, y que a base de reforzar el ámbito regulatorio, pues a finales de este diciembre de 2022 se publica un decreto bastante importante para el sector, donde ya a nivel europeo se determinan este tipo de instalaciones como proyectos de interés público superior, y se, digamos, regula que en tanto en cuanto no haya un riesgo ambiental evidente, se facilite o se agilice y simplifique la tramitación administrativa para que aquellas plantas de generación renovable que se puedan construir, se construyan, ¿no? También hay otra serie de directrices europeas que un poco fijan el timing de la tramitación administrativa en 2 años, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto hemos querido un poco explicaros quiénes somos, qué hacemos en Asturias. Llevamos aquí ya más de 5 años generando empleo. Tenemos una oficina en Oviedo, somos 30 personas. Nuestro accionista apuesta por los proyectos en la región. Creemos que hay mucho positivo por desarrollar, y también confiamos en que parte de nuestros proyectos, o que todos nuestros proyectos, puedan ser desarrollados en la medida de lo posible por empresas asturianas. Entonces, bueno, esta es un poco nuestra aportación y nuestra explicación de cómo podemos ayudar a este problema. Muy bien. Muy bien, Andrés, yo creo que has sido muy claro exponiendo la política, no solamente la política de vuestra empresa, sino también la idea de lo que supone la nueva política energética en relación con el mundo de las renovables, pero también con el espacio rural y con el espacio de los montes, donde es verdad que todo el mundo de las renovables ha incentivado pues la búsqueda de las raíces del régimen de propiedad de estos montes en el mundo tan complejo que en estos momentos está muriendo y está borboteando, porque es lógico, porque es una fuente muy importante de recursos para la gente, y es lógico que que los propietarios o aquellos que creen que son propietarios de los montes tengan un interés grande en esto, porque efectivamente es una fuente de renta relevante. Y sin más, como en el instituto tenemos la costumbre de, al final de las conferencias, abrir un periodo, un tiempo de debate, este tiempo lo vamos a hacer común a los dos intervinientes, y por tanto voy a dar la palabra ahora a Joel, que es el presidente de la Confederación Española de la Construcción. Si no vas a utilizar chismes de estos, pues entonces me quedo aquí. Bueno, pues tienes la palabra. Pues nada, no voy a usar la pantalla, voy a usar un guiaburros, porque en este tema a lo mejor, si no me guío por lo que escribo, pues igual se me va un poco y acabo hablando más que la cuenta. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Luis, por esta invitación. Muchas gracias a RIDEA por contar de nuevo con la Confederación para participar en sus actividades, por intervenir en estas conferencias para tratar sobre uno de los grandes desafíos que sin duda tiene planteada nuestra sociedad, como es el reto demográfico, un asunto especialmente preocupante en regiones como la nuestra. Quiero agradecer que se cuente con nosotros como una voz de un importante sector empresarial. Me vuelvo a poner deberes con el encargo de redactar uno de los capítulos del libro que sobre el reto demográfico en Asturias va a editar el RIDEA. Si hace 5 años me dicen que voy a escribir un libro, pues la verdad que tendría que... Bueno, yo creo que hice lo que hice, ¿no? Es decir, ¿de verdad queréis que escriba, no? Porque parecía algo que estaba fuera de mi alcance. Yo creo que será algo que recordaré siempre, este capítulo de este libro, porque no todo el mundo tiene esa posibilidad, y reitero el agradecimiento, ¿no? El caso es que de ese proyecto editorial surge este ciclo de conferencias, la petición de que les hable de propuestas de obra pública ante un reto demográfico, ¿no? Al igual que en el libro, en estas conferencias participamos
participan expertos teóricos en áreas como la geografía, la economía, representantes de la administración y luego aquellos que conocemos algo del tema porque estamos a pie de obra desde hace muchos años y junto a esa visión científica podemos aportar nuestra visión práctica de lo que está ocurriendo y de cómo creemos que podríamos mejorar las cosas. Más allá de una visión interesada desde mi posición de empresario y de presidente de una organización de patronal, no cabe duda de que las obras públicas, las infraestructuras, tienen una importancia crucial para el desarrollo económico y social y para el bienestar de los ciudadanos. Por eso suelo decir que no hay inversión más social que la inversión productiva, aquella que va destinada a mejorar las condiciones de vida de las personas y que de paso genera actividad económica y empleo, retorno de cada euro el 0,60 de cada euro. A ese factor de dinamizador económico y social que representan las infraestructuras, a cuyo desarrollo se asoció el boom de las ciudades como centros habitacionales y administrativos de referencia, se suma otro no menos importante como es el de ser elementos indispensables para la vertebración del territorio. Pensemos en una región como Asturias como una zona central donde se concentran la industria, los grandes núcleos de población y las dos alas inminentemente rurales. Y pensemos ahora en eso que se ha llamado la España vaciada o la Asturias vaciada, que no es otra cosa que las consecuencias de la despoblación rural, de la huida hacia las ciudades. A todo ello le añadimos como condimento el envejecimiento, la baja natalidad y, si se quiere, también la huida de los jóvenes hacia regiones o países más prósperos. El resultado, la receta perfecta para dentro de unos años, esto es un geriátrico o un páramo. Contra eso es verdad que hay que destacar las políticas en positivo y las políticas digamos modernas de los nómadas digitales y de ese teletrabajo que creo que puede ser algo desconocido o que desconocíamos pero que ahora podemos volver a promocionar o que se pueda dar que esos pueblos a través de la fibra óptica, a través de unas buenas comunicaciones se puedan volver a atraer gente, ¿no? Tal vez exagero, tal vez no, en cualquier caso convendría ir buscando soluciones a ese despoblamiento del campo y de nuestros pueblos, poniendo en marcha medidas que aprovechen todo el potencial que tenemos para que la gente no se vaya, sino que quiera venir aquí a invertir o a vivir. Invertir, ya tenemos buen ejemplo con Adrián y su empresa Capital Energy. Llevamos años vendiendo como el paraíso natural como es el paraíso natural, y es verdad que tenemos una naturaleza privilegiada que puede y debe ser un reclamo turístico. Estamos también sobrados de historia, de alicientes culturales, de una gastronomía envidiable y al mismo tiempo tenemos tradición industrial, grandes empresas y grandes multinacionales asentadas en la región. Con todo esto da la sensación de que nos sigue faltando algo, de que no acabamos de consolidarnos como una economía pujante. Seguimos teniendo tasas de paro altísimas, negocios que cierran, jóvenes formados que escapan a Madrid, Londres o París, y unas infraestructuras que en algunos aspectos siguen siendo deficitarias. Basta leer estos días la prensa para darse cuenta de que el ferrocarril es un medio de transporte desaprovechado, por no decir cierto estado de abandono. Y basta tirar de hemeroteca para leer todavía no hace mucho noticias sobre rayos en las carreteras, sus consecuencias para los vecinos de los pueblos. Hablemos un poco también de los incendios, cada vez más frecuentes, por desgracia. Preguntémonos si las causas no están dentro de ese abandono de las infraestructuras en las zonas rurales. Se habla mucho de los pirómanos, que seguro que los hay, pero no tanto del estado de nuestros montes y de masas forestales en general, de nuestras políticas forestales. Están bien cuidados, tienen las condiciones adecuadas para prevenir estos fuegos en lo posible. ¿Quién debe cuidarlos? ¿El Estado? Son una fuente de ingresos para las familias, que antiguamente siempre se utilizaban y una vez cada 10-15 años se recogía dinero de ellas. Hoy nos olvidamos de esa masa forestal, nos olvidamos de que existen y nos dedicamos a
a otras cuestiones que lejos de dar dinero lo gastamos, ¿no? Y me refiero pues a si preferimos caminar por la pista finlandesa o estar atendiendo nuestros fincas y montes, si preferimos enseñar a nuestros hijos a hacer ese deporte o cogemos y atendemos una tierra en nuestro pueblo para tener lechugas, tomates, etcétera, ¿no? Esas cuestiones que hoy se están dejando de lado en la sociedad y que para mí me parecen importantísimas. Y no digo que sea yo quien sea un ejemplo de educación a mis hijos en ese sentido, pero creo que hemos dirigido una parte importante de nuestro pensamiento y de nuestro buen vivir y buen hacer hacia cosas que muchas veces solo haces que gastar y no recoger, ¿no? Sabemos que la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial ha destinado este año un presupuesto de 71 millones para la gestión del territorio en espacios protegidos, reservas de la biosfera, montes, recursos forestales, prevención de incendios, con un programa específico de 28 millones en el último apartado. Y un nuevo fondo especial para los municipios de 4,5 millones. Hay más dinero, mucho más, pero hay más incendios que nunca. ¿Qué está pasando? Los expertos que analizan lo ocurrido estos días nos lo dirán, pero independientemente de que los fuegos sean provocados o no por el hombre, es el momento de que analicemos con seriedad el estado de esas infraestructuras que pueden ayudar a que los incendios no se propaguen sin control y, si es necesario, invirtamos en ellas para mejorarlos. Están las cuestiones menos visibles que no suelen aparecer en los medios, pero que son el pan nuestro de cada día, como por ejemplo las excesivas limitaciones para realizar casi cualquier obra en el entorno del Camino de Santiago, otro atractivo turístico que en este caso se convierte en un freno al desarrollo económico, la atracción de personas y de inversión a la zona rural por donde discurren, o las exigencias absurdas para construir cualquier edificación en muchas áreas y núcleos rurales, o la sobreprotección de determinados espacios en nombre de la historia y el patrimonio, por no hablar de la burocracia, de los plazos eternos y de la insuficiente inversión pública en las infraestructuras, que debería de estar en el 3% del presupuesto regional permanentemente para que nuestro patrimonio, carreteras, puertos, no se degraden y pierdan ese valor, ¿no? Aproximadamente debería de ser el 3% del presupuesto regional. Podemos hablar también, ¿por qué no?, de las infraestructuras ya más de la ciudad, pero importantísimas para Asturias, ¿no? Como puede ser el Metrotren de Gijón, el Solarón, un tema que nosotros hemos peleado y dicho hasta la saciedad, que se desatasque, que se baje el precio, que se ponga a disposición de los promotores asturianos. En el mejor de los casos lo que hemos conseguido es que las parcelas sean más pequeñas y sean más acordes a nuestro tipo de promotor, pero hemos conseguido que bajen el precio y ahí están sin vender. Lo que ocurre es que los precios de la vivienda en Gijón pues siguen subiendo. La Zalia, que esperamos que en los próximos años pues seamos capaces ya de darle salida. Es otro caso muy típico como el Solarón, donde interfieren muchas administraciones y al final la casa sigue sin barrer, ¿no? Podemos hablar también del hospital, del viejo hospital, que seguimos desde hace un montón de años. Yo creo que son 3 o 4 proyectos importantísimos que tardan mucho en salir. Cuando hay muchas administraciones por el medio, eso se eterniza, y el muy esperado AVE, que esperemos que, bueno, pues yo creo que ahora sí, este año lo veremos pasar por debajo del Pajares, pero ya con electricidad, no con gasoil, y eso será, creo que un antes y un después para Asturias, ¿no? Para revalorizar Asturias rural y hacerla atractiva para vivir e invertir hace falta muchas mejoras en diferentes ámbitos, pero es obvio que una prioridad es conseguir que haya unas buenas conexiones terrestres con el centro de la región y, por tanto, unas infraestructuras modernas y bien mantenidas, como antes decía. Está muy bien que la Consejería gestione las infraestructuras del Principado, que nos hayan unido con el medio rural para la cohesión territorial, porque es precisamente esa cohesión la que debe permitir que los habitantes de ese medio rural dispongan de esas comunicaciones tan necesarias. Creemos que es necesario que nuestros políticos pongan entre sus prioridades esa mejora.
es de importancia vital tener unas infraestructuras porque son parte esencial también de la actividad que desarrollan las empresas de la construcción, un sector que puede y debe estar en el centro de la recuperación económica. Creemos que la Administración debe comprometerse desde sus presupuestos con el desarrollo de las infraestructuras, ampliando la red de carreteras allí donde sea necesario y dedicando partidas presupuestarias importantes, como antes decía, no inferiores al 3% del presupuesto regional. Eso que fijamos en un 3% no solo lo fijamos porque nos lo hayamos inventado, está calculado, pero es que además daría una estabilidad a las empresas de construcción que saben cuál va a ser el importe que va a licitar la consejería cada año, con lo cual dimensionas tus plantillas, dimensionas las inversiones en tu empresa y no vamos con esos dientes de sierra que hoy tenemos 40 y mañana pasamos a tener 10. O sea, eso es lapidario para el empleo y lapidario para las empresas, ¿no? Y por rematar un poco las infraestructuras y las carreteras asturianas, en los próximos 10 años el importe que debemos de destinar son 471 millones de euros. El presupuesto de este año son 108 millones, ha crecido un 39%, también hay que decirlo, ¿por qué no? Que se ha hecho una mejora y que la hemos peleado desde la organización que represento. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo, que nos han escuchado. Y llegados a este punto consideramos que es factible mantener y dinamizar la actividad agrícola, ganadera, pesquera y forestal, fijando así población en el medio rural, como el desarrollo turístico y, por qué no, con la implantación de nuevos centros de generación de energías renovables, como antes decía Adrián, siempre que contribuyan a fijar población, a generar actividad económica en la zona y no sea un motivo más que provoque la fuga de habitantes o atenten contra ese paraíso natural del que tanto alardeamos. Creo que los pueblos necesitan una bajada de impuestos a quien viva en ellos. Creo que tenemos muchos locales públicos que tienen que estar a disposición de las asociaciones vecinales. Creo que las asociaciones vecinales tienen que mirar más a ese choco del País Vasco que a ese bar que se perpetúan la gente jubilada por mantenerlos abiertos. Creo que tenemos que modernizar nuestras sendas, creo que tenemos que modernizar nuestras playas. Creo que una Asturias donde los chiringuitos de las playas sean como chabolas no es bueno para nuestro turismo. Creo que hay que darle un toque de calidad y de clase a esas playas que cada vez el turismo dura más, es más largo, ya no tenemos un verano de un mes y medio y seguimos teniendo unos bares, unos chiringuitos muy cutres. Y entonces al final tenemos un chiringuito que cumple la normativa y que todas las cajas de cerveza las tiene copiadas ahí fuera a la vista de todos. Y eso da una mala imagen de narices, ¿no? Y yo, en la parte de abajo de Oporto, en la parte de abajo de Lisboa, tú vas, hay un paseo hermoso y todos los restaurantes son iguales. Y todos cumplen la normativa, pero claro, esto aquí cuesta la de mi madre. Bueno, yo creo que una de las cosas que necesitamos en las zonas despobladas, en los concejos limítrofes de las salas, es que haya una cultura urbanística. Yo creo que los grandes excesos del pasado han hecho que nuestros alcaldes se hayan olvidado de la política urbanística. No de la política urbanística mal entendida, sino de la política urbanística con una colaboración público-privada. Recalifiquemos prados para hacer vivienda joven. Busquemos a promotores que quieran hacer vivienda para jóvenes a un precio contenido, pero proporcionémosles un suelo barato. No tenemos suelo en muchos sitios, o el que tenemos es muy caro, y luego queremos emancipar a los jóvenes. Pues eso en las salas todavía se magnifica más, ¿no? Porque son zonas muy turísticas que a veces cuesta encontrar suelo a precio razonable, ¿no? Nos podemos permitir perder inversiones en el medio rural para acometer, por ejemplo, la reforma de un determinado edificio con vistas a convertirlo en un establecimiento hotelero.
Pues sí, hoy es muy complicado cambiarle el uso a cualquier cosa que esté adelante de un puerto pesquero. Y eso no tiene un pase. ¿Estamos en condiciones de dejar escapar a otras regiones inversiones productivas que pueden revitalizar zonas rurales de Asturias? Pues en muchos casos sí, pero se pueden colocar en Ribadeo o en Lonquera, con lo cual ¿cambia algo para que afecte a la economía de Asturias? Nada en absoluto. Para poner en valor nuestro medio rural y explotar todas sus posibilidades agrícolas, ganaderas, forestales, para mantener y mejorar el atractivo turístico de este paraíso natural en el que tenemos la suerte de vivir, para atraer profesionales a la era digital en nuestros núcleos rurales y, en definitiva, para que Asturias se dinamice y supere el desplome demográfico, se rejuvenezca su población y no queda otra que acometer todas estas pequeñas ideas que vamos exponiendo, pues los grupos que trabajamos en ello, ¿no? Se me ha olvidado hablar de la espina Ponferrada, que creo que también sería bueno para el suroccidente, ¿no? Sí. Es curioso que mientras las grandes urbes del planeta se ponen en marcha iniciativas que remiten a la naturaleza, a lo rural, con conceptos como la ciudad jardín o ciudad huerto, en regiones como Asturias, donde aún podemos disfrutar de un entorno natural y rural envidiable, apenas nos hemos preocupado por regularizar nuestros pueblos y aldeas como lugares donde vivir, trabajar o pasar el fin de semana. Vamos a abandonar nuestras huertas y prados para terminar añorándolos y cultivando hortalizas en el tejado de los edificios de nuestras ciudades. Estamos a tiempo siempre que entendamos que el medio rural necesita la misma o más atención que las ciudades en materia de infraestructuras, seamos capaces de transmitir a nuestras generaciones que si bien el deporte es sano y saludable, también lo es conocer y mantener los valores y tradiciones del campo asturiano. Y aquí me podría extender muchísimo, pero creo que en mis reflexiones igual vale más mantenerlas un poco tal. Yo creo que aquí he hecho una reflexión antes, pero creo que a veces educamos de espaldas a la realidad, y cuando digo educamos de espaldas a la realidad es que preferimos que nuestro hijo venga a Oviedo a ganar un sueldo por convenio a que sea ganadero y gane 4 o 5 mil euros al mes, ¿no? Y yo digo, yo personalmente prefiero ser ganadero que no vivir trabajando para un jefe, ¿no? Esa es cómo me han educado a mí. Entonces dices tú, pues ¿educamos bien? Pues no lo sé. El caso es que hemos educado a nuestros jóvenes para que sean una gente muy formada, pero que luego no se arraigan a Asturias, la gran mayoría, o una gran mayoría. Yo creo que ahora, de tanto decirlo, estamos consiguiendo algo, ¿no? Mejorías. Pero hay gente que trabaja en Madrid por 1.500 euros, cuando aquí por 1.500 euros vives como si trabajaras en Madrid por 3.000. Y eso, no sé si alguien lo tiene que decir, o se lo tienen que decir, o hay que echar los números, pero con lo mismo de allí, aquí tienes una calidad de vida alucinante, el 50% mejor, y eso no lo acabamos de, no sé, si de transmitir bien a nuestros hijos, o no sé cómo se hace, la verdad, pero bueno, dicho queda, y si sirve para algo, pues bueno. Bueno, oye, creo que vamos tomando buena dirección con la burocracia. Creo que hay leyes que se están intentando hacer para la disminución de esas normativas. Creo que hay que atacar duramente la ley ambiental, ya la ha atacado el Estado y el Gobierno de Asturias. Creo que es un caballo de batalla que tenemos que ganar, esa batalla, porque yo a veces digo que cuánto PIB de Asturias está en las administraciones. Tal vez si lo calculáramos nos asustaríamos. Y no me extiendo más. Juan Luis, muchísimas gracias por dejarme escribir un libro y por dejarme participar en estas jornadas. Muchísimas gracias por aguantar esta reflexión. Y nada, muy bien. Buenas tardes.
son reflexiones importantes, son las reflexiones las que ha hecho Joel de persona apegada al territorio que conoce problemas y que quiere buscar soluciones, y dentro de eso, en el marco de una organización empresarial que efectivamente tiene mucho que decir. Naturalmente que el tema de la espina como nudo de comunicaciones tanto hacia la costa como hacia Ponferrada es capital, porque lo que ha pasado ahí es una cosa bastante difícil de tolerar, por decirlo de alguna manera. Pero como eso, y creo que hay una cosa que has dicho también muy importante, que es que haya un presupuesto estable, un programa de mantenimiento de las carreteras. Eso es un tema esencial. No puede esta región encontrarse con caminos con cosas como, por ejemplo, lo de Ponga, que es un problema. Y lo que pasa en el tema de mantenimiento, pues es que es el capítulo presupuestario que al final normalmente queda al rebufo de, digamos, compromisos electorales coyunturales, y ese tema determina efectivamente que no haya una regularidad en el mantenimiento de las vías de comunicación, que es algo esencial. Se pueden fabricar, se pueden hacer de nuevo muchas vías, pero como no se mantengan, pues genera muchos problemas. Bien, en el RIDEA normalmente abrimos un periodo, un tiempo de debate, y para que el público no sea simplemente público pasivo, sino que pueda participar en esto. Entonces, él tiene la palabra, el que la quiera dar. Paco. Yo quiero hacerle una pregunta a Andrés. ¿Por qué se ubican todos los parques eólicos en el occidente de Asturias, cuando en Asturias tenemos occidente, centro y oriente? Bueno, es una pregunta interesante y es bastante sencilla de contestar. El occidente de Asturias concentra aquellas zonas donde mayor recurso eólico de calidad hay. En el centro de Asturias y en el oriente el recurso eólico no es lo suficientemente competente para desarrollar parques eólicos, y en la parte oriental tenemos la parte del parque y otra serie de figuras que también en el centro hay otra serie de parques protegidos, pero el recurso eólico se concentra en aquellas zonas que las directrices sectoriales determinan de alta capacidad, y fruto del desarrollo de las directrices sectoriales, conjugando una serie de criterios técnicos, ambientales y de interconexión a las redes, junto con el recurso eólico disponible, pues en el occidente tenemos concentrado aquellos emplazamientos de montaña con viento lo suficientemente competente para desarrollar parques eólicos. Pero bueno, da la impresión de que en la cordillera cantábrica hay mucho más viento que en el occidente. Bueno, la cordillera... Y que todo gira en torno al turismo, y da la impresión de que donde hay turismo no se quieren implantar parques eólicos, y donde no tenemos otra cosa nos implantan todos los parques. La cordillera tiene sus figuras... Sí, la cordillera seguramente tendrá recurso eólico, pero la cordillera está a 2.000 metros o más, tiene unas figuras de protección ambiental que según la normativa sectorial prohíbe el desarrollo de parques eólicos, y aquellas zonas que reúnen viento, en este caso, están situadas en el occidente. El tema del turismo rural es algo que está presente en toda Asturias, no solo hay turismo rural en el oriente, hay turismo rural en el occidente, y lo único que se busca es desarrollar aquellas instalaciones que sean compatibles en los entornos donde se pretenden desarrollar, y luego tienen que superar un trámite. Es decir, en Asturias tenemos un procedimiento perfectamente reglado, hay un proceso de participación pública donde pueden participar los interesados y los afectados, y luego hay un trámite ambiental perfectamente definido, donde aquellos proyectos que superen la tramitación y puedan llegar a ser construidos, pues se ejecutarán, como hemos explicado al principio, pues a poder ser, cumpliendo un poco con las directrices y los compromisos, las directrices de la Unión Europea, los compromisos del Gobierno de España y del Principado de Asturias, pues esperemos que a corto plazo. Hay ejemplos de convivencia de turismo rural y de instalaciones renovables, es decir, hay ejemplos de éxito, y luego pues hay ciertos
lugares de la península donde hay rechazo, es decir, hay un proceso participativo. Nosotros como compañía ejercitamos la escucha activa y bueno, pues hoy defendemos nuestros proyectos porque los diseñamos aquí en Oviedo por gente propia, los vivimos desde el principio hasta el final, como es el caso de Buseco, con más de un 92% de mutuos acuerdos con los vecinos. Es decir, los vecinos de Buseco podemos asegurar que es un caso de éxito y bueno, pues son ejemplos de que se puede hacer, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Más intervenciones? Yo quisiera preguntarte, expusiste antes en los anagramas estos que pusiste una figura de algo colaborativo, una figura en cuanto a que pueden participar personas, entidades particulares. ¿Nos puedes explicar un poco ese tema? Sí, nosotros acostumbramos a presentar los proyectos en los territorios donde invertimos y donde vamos a desarrollar, y podemos hablar de casos de colaboración activa, como por ejemplo hay ciertos parques en la zona del occidente donde hay incluso recogidas de firmas de los propios vecinos a favor de desarrollar los proyectos. Solemos solicitar antiguas escuelas o polideportivos para explicar cómo va a ser el desarrollo del parque. Es decir, en Asturias tenemos bastantes limitaciones a la hora de situar los aerogeneradores, tenemos que cumplir un montón de distancias a yacimientos del patrimonio cultural, a elementos naturales. Entonces, allá donde el aerogenerador se puede instalar y es eficiente y genera energía, bueno, pues intentamos explicar a los vecinos que viven todo el año y a aquellos vecinos que pasan tiempo o tienen interés, el por qué estamos promoviendo un desarrollo renovable ahí y el porqué del diseño y gracias a Dios hoy en día con la tecnología que tenemos, pues con tan solo un aerogenerador podemos tener una potencia unitaria de 5 megavatios, cuando los primeros parques eólicos de Asturias pues tenían 0,60, ¿no? Pues es decir que prácticamente un aerogenerador moderno de Buseco haría lo mismo que 7, 8, 9 aerogeneradores antiguos de principios del año 2000. Entonces, bueno, un poco nosotros trabajamos así. Bien. ¿Más intervenciones? Yo quería decir algo a Joel también, que teníamos que pedir más del 3%. Como llevamos años de retraso, con una carencia fuera de toda duda, tendríamos que pedir por lo menos el doble, hasta que nos pusiéramos al día, y después ya estabilizar el 3%. Bueno, eso, claro, yo estoy contigo, 100%, pero hay que ser realista, porque ya sabes que la educación y la sanidad consumen lo todo, entonces hay que ir poco a poco, minando un poco determinadas políticas. Lo que tendríamos que tratar entre todos es que una eficiencia de un 1%, que es factible seguramente, aprovechando mejor los recursos que tenemos, sin que sobrara a nadie, en los capítulos importantes, que son los que acabas de decir, presidente, serviría para atender a esas necesidades que demandamos. Bueno, algo tan simple. Bueno, sobre eso precisamente va a salir también un libro reciente de unas jornadas que ha promovido en este mismo espacio el doctor Venancio Martínez, que es precisamente algunos temas relacionados con el gasto sanitario, los gastos que son relevantes. Pero bueno, eso saldrá, está ya también en vías de publicación, en vías de imprenta. Y eso es importante, porque es verdad que sanidad consume mucho, se gasta mucho, pero también es verdad que hay una cuestión que es muy importante, y es que hay que racionalizar y tratar de, sin que haya lesión para los intereses de los ciudadanos que requieren asistencia médica, bueno, optimizar el gasto y tratar de evitar duplicaciones o evitar despilfarros. Algunos hay. Pero bueno, eso es otra temática. Yo les agradezco mucho la presencia. Les reitero, en brevísimo tiempo estaremos en condiciones de poner el libro a disposición. Es verdad que el libro va a tener una enorme actualidad, incluso trágicamente, porque estos acontecimientos de los incendios y demás indudablemente coinciden
coinciden en muchos temas con lo que aquí se ha hablado, con los diagnósticos y con las, digamos, con los riesgos que veíamos venir, a veces de manera imparable, pero que, bueno, se han producido. Y el libro, bueno, de alguna manera, todos los que hemos participado en él, pues hemos tenido muy presente esa problemática y, desgraciadamente, esa problemática, bueno, pues yo no digo que sea ineluctable, ni implacable, pero que tiene, por lo menos en lo que aquí se ha debatido, tiene algunas fórmulas de trabajo. Ojalá que esto sirva y que obliga a una reflexión en muchos ámbitos de la sociedad asturiana, institucionales, políticos y de otro tipo, y que, bueno, podamos intentar ir en un camino que por lo menos reduzca no solamente los riesgos, sino también el proceso de decaimiento o de derrumbe demográfico que está produciendo en una buena parte de Asturias. Muchas gracias a todos.